tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Donovan. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, Génesis, Liliana. Entonces Hola. los estamos invitando, a este foro con el cual nosotros pretendemos hacernos preguntas que sean importantes dentro de esta construcción de saberes y de cultura que estamos generando al interior de la organización. ¿Cómo va a ser la metodología? Vamos a arrancar con un video de un aliado nuestro, un escritor. Luego de este video vamos yo voy a presentar el tema y entonces los diversos panelistas van a estar hablando sobre esta experiencia. ¿Cuál es el tema? El tema es el sentido de la vida desde una dimensión espiritual, ¿cierto? Que es básicamente eso. Sentido de la vida, hay muchas teorías que lo pueden cobijar, todas son muy respetables y trataremos pues de ceñirnos mucho a lo que es la teoría y la experiencia de cada uno. Entonces los voy a dejar con el señor escritor, vamos a estar muy pendientes, cuando termine seguimos ya este foro. Cuando me pidieron que les hablara sobre mi espiritualidad, o sobre la espiritualidad que puede tener un escritor, creí que nunca me había preguntado por mi espiritualidad, ¿listo? Pero me di cuenta de que esa cosita espiritualidad no es nada más ni nada menos que la pregunta por el sentido de la vida, por eso inmaterial, ¿listo? Y en filosofía esta pregunta la traducimos como ¿por qué hay algo y no más bien nada?, que es conocida como la pregunta suprema o la pregunta última de la filosofía. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Brutal esa pregunta es una pregunta brutal por la existencia. Hay quienes pasamos toda la vida tratando de responderla de una forma más consciente, pero de hecho todos en cierta medida pasamos nuestra vida buscando un sentido a lo que hacemos, que en últimas es una respuesta a esta pregunta de ¿por qué hay algo y no más bien nada? La pregunta por el sentido de la vida. Para mí la respuesta es una y es muy clara y es terriblemente sencilla. ¿Okay? No hay sentido. La vida no tiene sentido. ¿Sí? Yo estudiando, reflexionando, poniendo a prueba las ideas que me llegaban, he llegado a la conclusión de que la vida como objeto exterior a nosotros en sí misma no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Porque el sentido no es algo que esté en las cosas. Kant decía que el tiempo y el espacio se lo agregamos nosotros desde la cabeza a la realidad y no al revés. ¿Listo? Y es algo de lo que yo estoy convencido. El sentido de la cosa, de la vida, es algo que se crea y se recrea en la cabeza, una y otra vez. ¿Listo? Sea esto el significado de una palabra como las que les estoy diciendo ahora, o la vida en sí misma. Estoy convencido de que el sentido de la vida los ponemos nosotros desde la cabeza. Los sucesos de nuestra vida no tienen ningún significado en sí, tienen alguna causa y tienen alguna consecuencia, pero ningún significado en sí. Listo, es nuestro cerebro el que le da un orden y se inventa un relato para que los sucesos de nuestra vida parezcan coherentes a nosotros mismos y sintamos que todo lo que hacemos tiene un propósito. Pero ojo que se puede malinterpretar esto que les estoy diciendo porque parece muy pesimista. Y ya me ha pasado en el pasado que creen que soy pesimista, pero es todo lo contrario, ¿listo? Cuando yo digo que la vida no tiene un sentido en sí, eso es solo una parte de la visión, ¿listo? No quiere decir en ningún momento que la vida no vale la pena. Todo lo contrario, esto que les digo, se los digo y yo lo entendí como un pase de libertad para poder darle el sentido que a mí me dé la gana a mi vida. Y ojo, lo que nos dé la gana y esté dentro de nuestras posibilidades, porque yo aquí no les voy a mentir, yo no soy como uno de estos mentores de autoayuda o un coach de autoayuda, ¿sí? Yo estoy convencido de que en el mundo real es como comer en un restaurante, ¿listo? Usted puede comer lo que le dé la gana, lo que quiera, siempre y cuando esté en el menú y lo pueda pagar. Así mismo es la vida. Puedes hacer lo que te dé la gana,
siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. ¿Sí? Les recomiendo un libro maravilloso que habla sobre todo esto. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue un judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Uno de esos lugares en los que nadie esperaría que se pudiera pensar en estos asuntos, pero este hombre saca un libro maravilloso en el que habla precisamente sobre sobre ese sentido de la vida y cómo encontrarla en un lugar como estos en el que estás al borde de la muerte. Pero retomando, después de esta breve recomendación literaria, entender que la vida tiene el sentido que yo le dé fue solo el primer paso, porque la espiritualidad tiene eso. Algunas cosas son definiciones, y eso fue lo que yo hice, encontrar definiciones, y otras son encontrar esa hoja de ruta para tomar decisiones, aplicar mi vida, mi espiritualidad o mi visión de la espiritualidad en el mundo real. Y yo he dedicado mi actividad espiritual a estudiar las ideas de Hermes Trismegisto. Es el padre de la astrología, de la alquimia y de la filosofía hermética, ¿sí? Es una forma de pensamiento que pasó oculta de generación en generación desde la Alejandría de Egipto, y que nos llegó hasta hoy, pero con la que yo no los pienso aburrir porque es un poco complicada. Solo les quería compartir, que ya se me está acabando el tiempo que me dieron, los 7 principios fundamentales que guían mi quehacer desde hace 20 años. Empecé en esto bastante joven, y los he estudiado. De hecho, todavía hay un par de principios que no me quedan claros del todo, pero se los voy a compartir. Son 7 principios. El primero es el de mentalismo, que me dio especialmente duro de entender. Dice que todo el universo es mental, es decir, que todo es información, porque la mayor parte de nuestro mundo está en la cabeza, son palabras e imágenes en nuestra memoria. El segundo principio es el de correspondencia. Yo estoy convencido de que como es arriba, es abajo, que lo grande se replica en lo pequeño, que lo que está dentro se parece a lo que está afuera. Con este principio se puede aprovechar para entender cosas desconocidas comparándola con cosas conocidas, con una comparación concienzuda. El tercero es el principio de vibración, que nos dice que nada está inmóvil, que lo que parezca que está inmóvil es pura apariencia, y aplica especialmente para cuando nuestra vida está estancada o sentimos que está estancada. Listo, hay que recordar ahí que todo está en movimiento y que el movimiento es vida, como dicen los militares. El cuarto principio es el de polaridad, que dice que todo tiene su polo opuesto, y de hecho la mayoría de supuestos opuestos que tenemos en la vida no son más que 2 caras de lo mismo: el bien y el mal, el frío y el calor, etcétera, 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 lo bello y lo feo. El quinto principio es el del ritmo. Dice que como todo se mueve por el principio de vibración y todo tiene 2 polos por el principio de polaridad, este principio nos dice que todo está en constante oscilación entre un polo y otro, y que es posible entender y controlar ese ritmo. Por ejemplo, la oscilación entre felicidad y tristeza, que a veces no somos capaces de entender en nuestra propia existencia, pero que está así, nos vamos moviendo de feliz a triste, nunca hay un estado estático, listo, nada está quieto. El sexto es el principio de causalidad, que nos dice que para cada acción hay una reacción. Es imposible hacer algo sin generar algo más, listo. No hay casualidades, solo causas y consecuencias. Asimismo, no hay mérito, listo. La meritocracia es una idea mediocre. Lo que hay es lo que se puede hacer y lo que no, lo que se consigue y lo que no. Y el último principio, el séptimo, que es el que más duro me ha dado a entender, es el de género. Todo en la existencia tiene su lado masculino y su lado femenino. Me da trabajo entenderlo, lo sigo estudiando, pero así como los otros 6, con el tiempo creo que lo voy a interiorizar mejor. Bueno, esto que les acabo de contar son solo formas de hablar para que no lo tomen literal. Les recomiendo el libro El Kybalión de los 3 iniciados, que es muy bueno para comenzar este camino por si hay algún interesado en esto del pensamiento hermético. Y pues no siendo más, esto era a grosso modo lo que yo considero como mi postura espiritual sobre el mundo. No sé si sería la postura de un escritor, pero sin duda alguna es la postura mía para hoy. Feliz día y que pasen un resto de día muy agradable. A trabajar ahora el tema en estas importantes preguntas que empezamos a construir relacionadas con el sentido de la vida, con lo espiritual. ¿Qué piensas tú desde esa posición de psicóloga sobre este tema?
Me preguntas a mí. Ah, bueno, porque, Juan. Ah, ok. Listo, no vea. Igual, la vida es un misterio. Cuando yo lo escucho a él, entonces, desde el sinsentido, del sentido de la vida, igual hay una cantidad de preguntas, entonces, ¿qué hay con lo de la espiritualidad? ¿También será una imaginación del ser humano en su mente o es real, cierto? Me queda como esa pregunta. Entonces, ¿qué es la vida realmente para cada ser humano? Me dejó muchos interrogantes, teniendo claro lo que él nos explicó. Y él habla de un péndulo, entonces yo me imagino un péndulo que va y viene. El péndulo es esto, mire, va y viene, va y viene, va y viene. La vida de nosotros es eso, ir y venir, ir y venir. Muy bien. Y la vida es causa-efecto, total, yo estoy muy de acuerdo con esa parte, porque todo lo que usted haga, bueno o malo, va a tener una consecuencia, va a tener un efecto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en las relaciones humanas. Entonces me parece importante partir. Entonces, ¿qué es la vida? Sería como eso. Me deja interrogantes más bien Juan Carlos. Bueno, muy bien, excelente. También, pues, aportando, pues yo como colega acá de Liliana traía una presentación, unas ideas desde la misma psicología de Jung, donde Jung habla que la vida simbólica del hombre está ligada al sentido de la vida, y que sin duda alguna las religiones con sus rituales, imágenes y divinas providencias proveen a la psique o a la mente de esta profundidad que alimenta las necesidades olvidadas del alma humana. Eso lo hablaba Jung, ¿cierto? La psicología analítica habla de la necesidad del sentido en lo humano, en la vida simbólica y en el alma. Pues la existencia de algo divino que está por encima del ego racional ayuda a dar profundidad y fundamento a la vida y a su experiencia. O sea, la dimensión espiritual es como cuando a uno le explicaba el plano cartesiano con la X y la y uno trabajaba eso, pero no había una profundidad, no había nada que pasara de una simpleza. Entonces no podemos estar en ese XY, en esa vida simple. Hay que meterle una dimensión espiritual que en el cálculo pues ya aparecía la dimensión Z, y ahí sí podíamos hacer, digamos, una comprensión diferente. Entonces eso es esa parte espiritual, esa profundidad sin la cual empieza a carecer, digamos, o a ser menos pesada la vida. Hay otro autor llamado Milan Kundera, donde él habla de la insoportable levedad del ser. De la vida. Un ser leve, un ser sin significantes, sin creencias, cada vez es menos pesado hasta que llega un momento en que se desaparece, según este autor checoslovaco. Entonces nosotros tenemos que estar en esa alineación con lo que nos haga vivir. ¿Qué nos hace vivir? ¿Qué nos hace ser pesados? El trabajo, el crecimiento, la familia, ¿cierto? La misma experiencia de la vida. Eso es lo que nos hace a nosotros ser pesados, ser cada vez más anclados a la tierra. Dice también la teoría que es innegable el momento crítico que viene enfrentando el ser humano frente a lo espiritual y por ende frente a la relación con Dios y lo divino. En este momento, ¿por qué estamos atravesando, digamos, por qué tenemos ese momento crítico? Porque los avances tecnológicos develan cada vez más, o digamos que le están entregando unas herramientas al ego para que el ego prescinda de esa figura espiritual. Sin embargo, Jung lo manifiesta como una proyección. Toda esta parte tecnológica se vuelve una proyección, y toda esta parte consumista de temas que quiere el ego quiere gobernar. El ego no se quiere dejar circunscribir a nada espiritual. El ego simplemente quiere satisfacerse. Entonces es esa cultura de la satisfacción sin profundidad la que tenemos que empezar nosotros a tomar conciencia de la misma. Si hablamos de una experiencia de Dios que provee al humano de sentido, cabría pensar que la conciencia y el ego deben estar un poco de acuerdo para acceder intelectualmente a este sentido. Pero como la comprensión de esta experiencia escapa a esa lógica, resulta que en algunos casos reprochables y contradictorios para aquel cuyo pensar prima como función psíquica. Entonces, muchachos, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decantar, a pensar que no, la vida es más allá de un ego, de una satisfacción, de un consumismo,
para pensar en un modelo Z del pensamiento que se escapa a ese plano cartesiano y nos conecta con una divinidad. Muy bien, eso era lo que yo tenía para aportar, entonces le doy la palabra, sí, dime. Juan, permíteme que tan importante este tema y tan amplio y tan interesante, pues porque está atravesando el ser humano como tal. Cada uno de nosotros es historia y cada uno de nosotros desde la parte humana es un ser. Entonces me hace recordar la teoría y estamos hablando de la era moderna y la era moderna nos está hablando del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es no más que ese ello o ese id del inconsciente que hablaba Freud y dice el instinto de placer. Somos seres humanos muy apegados a lo material, al placer, al disfrute. Entonces ahí entra dónde está esa otra parte que me da un equilibrio, que es fundamental en el ser humano, esa parte espiritual. Y óigase bien, espiritual no significa yo me voy a ir a un templo a arrodillarme, a pelarme las rodillas, a tener una fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Vos en qué crees? ¿En un Dios? ¿En el universo? Entonces es pensarnos desde ahí. Quiero compartir desde el texto tan simple que yo creo que muchos lo hemos leído y que es bellísimo, que nos habla del amor, de la amistad, de Saint-Exupéry, el libro del Principito. Quiero compartirles esto, permiso Juan, no me demoro con este concepto, y es cómo la vida se incluye y está compuesta de una cantidad de valores espirituales. Y dentro de esos valores, este autor, Saint-Exupéry, nos habla en su libro, que se lo recomiendo a todos, es bellísimo, El Principito, nos dice, hay que ser muy pacientes, porque la vida está hecha de ritos. La vida es un rito, el levantarme en la mañana, cómo me levanto en la mañana, cómo estoy en el día, cómo estoy en la tarde, cómo llego a casa en la noche. Ese es un rito. ¿Cuál es un rito? Lo que yo estoy constantemente hago en el día a día. Entonces él dice en el texto, hay que ser muy paciente. ¿Qué es un rito? Dijo el Principito ante una pregunta. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Gracias, Juan. Ese pedacito me parece importante dentro del sentido de la vida. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido verdaderamente? No, total, es un rito y la teoría del rito de iniciación es muy importante en todo, en lo organizacional, en la vida particular. Bueno, tenemos entonces una presentación de Donovan y de Génesis. Ellos vienen también con un tema que desde su propia experiencia, cómo lo pueden manejar. Entonces, Donovan. Listo, muy bien, jefe. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Yo les quiero compartir un párrafo que es algo muy bonito y espero que sea de su agrado. Entonces dice así, esta ley y el espíritu de la misma. Entonces dice así, y está el ojo físico conectado con el ego y el espíritu ocular relacionado con la presencia del sí mismo. El uno ve las formas y el otro el alma de las cosas, produciendo el efecto de resonancia. Pido por ello perdón si digo mi alma. Podría decir, por ejemplo, mi resonancia. O para ser más impersonal, recorcholis. Algo resuena a través del espíritu ocular. Ahora bien, si esa expansión espiritual ocular se pone en manos del ego, sin lugar a dudas matamos y descuidamos el self, que entre comillas es Dios, y nos transformamos en el superhombre nietzscheriano. Si por el contrario la expansión la pongo a trabajar en y por el alma, aumentando la amplitud de la conciencia para resonar con más cosas y más fuerte, se supone que llegamos a la unidad a Dios en nosotros, o el mejor, se abre paso y expande su luz. La gracia consiste en su radio de acción, toca por arriba, que entre comillas es el cielo, pero también por abajo, que entre comillas es el inframundo, iluminando e integrando toda su totalidad del ego, lo soporta y lo absorbe como una esponja, llamada la integración. Yo creo que eso nos ayuda a que debemos de tener todos un sentido de vida, para que venimos a este mundo.
Y yo digo que si uno mismo no se pone como esa misión de identificar para qué vinimos a este mundo, entonces si no nos tomamos el trabajo, diría que sería algo muy malo de nosotros no identificarlo, ¿cierto? Y realmente si encontramos ese sentido que queremos darle a la vida, pues realmente nos vamos a sentir muy bien y pues nosotros somos algo más que carne y sangre, ¿cierto? Somos mucho más que eso. Entonces es importante y pues eso era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. Muy bien, Donovan. Muy bacano. Mira, ahí estás retomando todo el tema del péndulo que hablaba el escritor y de las oscilaciones muy bien de Liliana. Génesis. Juan, muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, para los superadores que nos estén escuchando, quiero hacer una aclaración. Hemos hablado desde la religión, la espiritualidad. Yo sé que muchos de ustedes pensarán, es que es lo mismo. Si yo soy espiritual, soy una persona religiosa, ¿cierto? Pero vamos a entender que la religión es una construcción social del ser humano. La espiritualidad es la conciencia plena de lo que se hace, y hay una gran diferencia entre los dos, ¿cierto? En la Edad Antigua, hace aproximadamente unos 1000 años, en la Edad Media, inicia la religión, ¿cierto? La espiritualidad ya ha existido desde siempre. El hombre tiene el cuerpo y su conciencia, que la llamamos espiritualidad, y la alma, que la crea la religión. Una alma, ¿cierto?, que va al cielo o al infierno según su moral y sus valores en la sociedad. Entonces, ligamos mucho de que la espiritualidad es esa forma de cómo nos comportamos con los demás y va ligada a los valores de hacer parte de una organización, de hacer parte de una familia, de hacer parte de una sociedad. El respeto, la tolerancia, la solidaridad. Entonces, les queremos pues comentar a los operadores que hay una gran diferencia. Voy a leerles un poco para que entendamos estas diferencias. Voy a compartir pantalla para los que puedan leer. Bueno, aquí estamos entonces. La religión es para aquellos que necesitan que algunos les digas qué hacer y que quieren ser guiados. La espiritualidad, por el cambio, es para aquellos que prestan atención a su voz interior, a esa conciencia plena de lo que se hace. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a la razón sobre todo y cuestiona todo. La religión habla del pecado y culpa. La espiritualidad dice aprende del error. La religión no es Dios, la espiritualidad es todo y por tanto es Dios. Por eso entonces en la antigüedad todos estos monasterios, todos esos lugares de concentración de la religión se llevan mucho al tema espiritual, a la meditación, porque ellos saben que el Dios está ahí, que es ese trío, ¿cierto? Hijo, Padre, Espíritu Santo, pero buscan en él su espiritualidad, su plena conciencia. Y es por eso que queremos que ustedes cuando estén haciendo su trabajo sean conscientes de su trabajo, de que están en el volante, que están en la vía, que están atendiendo a unos usuarios, que se conecten con su espiritualidad para que puedan ser totalmente conscientes del presente, de lo que hacen. Otras reflexiones: la religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. La religión nos hace renunciar al mundo, la espiritualidad nos hace vivir en Dios. La religión es el culto, la espiritualidad es la meditación. La religión vive el pasado y el futuro, la espiritualidad vive el presente. Es lo que somos ahora y por eso tenemos que estar conectados con nosotros mismos, con lo que somos. Vamos a dejar de compartir entonces pantalla para que siga paso Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, muy bonito lo que dice Génesis en el sentido de empezar a diferenciar los conceptos. Muy bien, señor Daniel Galeano Zapata, cuéntenos desde su perspectiva como ser humano, ¿qué puede usted opinar al respecto del tema sentido de la vida desde lo espiritual? Muy bien, Juan, muchas gracias a todos por los aportes. En mi concepto, lo que he aprendido en este transcurso de mi vida es que
cuando buscas ser una persona espiritual, te ayuda a ser también más sensible hacia todos los actos y circunstancias, situaciones que nos puede traer la vida misma. Cuando tú eres una persona espiritual, sea el medio cual sea que decidas seguir, sea la religión, sea la meditación, sea los valores ya trabajados de manera individual, te permite ser permisivo ante las situaciones, ante las circunstancias como ha pasado últimamente, temas de pandemia. Entonces puede ser la persona más consciente al momento de entender la realidad o la actualidad de cualquier situación que estamos viviendo. Con el tema de la muerte también a veces es más sencillo entender el motivo por el cual se da este paso de la tierra hacia otro lugar o otra, ¿cómo llamarlo? Otro ámbito. Como trataba anteriormente Génesis, el alma tal vez trasciende. Entonces, en conclusión, lo que yo puedo decir es que al poder practicar la espiritualidad me permite, como ser humano, ser más sensible para la sociedad y poder aportar hacia nuestra labor, hacia nuestra familia y hacia nuestra vida misma, hacia nuestra misma vida. Muy bien, muchas gracias. Daniel introduce aquí el tema de la vida y la muerte y el sentido o esa profundidad que les está entregando los mismos temas espirituales con los temas de alma y todo ese tema. Bueno, el área de salud ocupacional nos quiere dar unos importantes comentarios al respecto. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero participar desde mi punto de vista, pues como en el transcurrir y en lo que he aprendido con mi proceso de vida como tal, ¿cierto? Para mí es muy importante dejar muy claro que la espiritualidad puede abordarse desde varias visiones, ¿cierto? No es como que es que la religión no me permite ser espiritual o es diferente la religión a la espiritualidad o esas otras personas que creen en otras cosas, en el cristianismo, en otro tipo de cosas, entonces no es válido, ¿cierto? Para mí se puede la espiritualidad abordarse desde varias visiones diferentes. Se puede hacer desde el punto de vista de la religión, desde un punto de vista de pronto más científico. Nadie dice que una persona con su despertar científico, con sus cosas científicas, no sea espiritual, ¿cierto? Creen en algo diferente. La espiritual también es la creencia de algo más, a un futuro, dependiendo de lo que usted quiera creer, ¿cierto? La espiritual para mí no es algo más que unos actos, actividades y disposiciones que realiza una persona que lo usa para orientar su conducta, permitiéndole trascender a algo más. Es esa creencia de pronto de hacer las cosas de una manera adecuada para ampliar y darle sentido a la vida en cierto punto, ¿cierto? Entonces, al darle el sentido a la vida mía, resignifico lo que es mi vida, hago y actúo dependiendo de lo que quiera lograr. Cambio mi presente, modifico mi presente para adquirir un futuro al cual quiero llegar, ¿cierto? Entonces, es ese camino y esos pasos que voy siguiendo para encontrar una esperanza, una paz interior, una vida equilibrada, a contribuir a alcanzar una alegría, ¿cierto? Nadie dice que ser espiritual me va a alejar de problemas, de situaciones indeseadas, ¿cierto? Pero es la manera de afrontar estas situaciones que me van a permitir desde la espiritualidad afrontarlo, ¿cierto? Es como le voy dando y orientando hacia un sentido de vida dependiendo lo que desee la persona para conseguir como eso. Eso es como el objetivo al finalizar mi vida.
poder ser feliz, ¿cierto? Pero la felicidad se va adquiriendo en el transcurso del tiempo y eso me lo va a permitir desde mi punto, desde mi creencia en la espiritualidad, ¿cierto? Y va, por ejemplo, el tema de la espiritualidad muy de la mano con el tema del karma, que todos sabemos que el karma es como lo que reacciona causa y efecto, ¿cierto? Entonces, al yo ser espiritual, desde mi punto de vista, considero que al hacer las cosas bien, no generándole daños a otras personas, no generando como situaciones indeseadas que puedan perjudicarme no solo a mí en un futuro, sino a las personas que conozco, entonces voy a evitar que un karma me quede a mí o a las descendencias mías, ¿cierto? Entonces eso es lo que me lleva a mí desde mi punto de vista la espiritualidad. No necesariamente todo lo adquirimos de la misma manera. Hay personas que se regocijan en su religión y entonces van a misa todos los domingos o algunos los que van todos los días y eso les genera su paz, su tranquilidad, su sentido de vida. Entonces, esta espiritualidad se puede adquirir de diferentes maneras. También vemos otras personas que simplemente están en paz saliendo a caminar los domingos porque se conectan con la vida, con la tierra, con el universo, ¿cierto? Entonces son diferentes maneras de hacer las cosas. La idea es como llegar a esos actos de resignificar nuestra vida a un futuro y no generarle como perjudicar a otras personas. Listo, Juan. Súper bien. Tatiana trabaja el tema, lo repitió muchas veces, de la resignificación. La resignificación es transformar un significado en otro. ¿Por medio de qué? De una vivencia, una experiencia, de una nueva información. En últimas, eso es lo que hace Donovan con todo su sistema de cultura, es resignificar, generar unas nuevas informaciones que puedan mejorar unos hábitos, unas conductas, unos comportamientos más adaptados y más felices. Muy bien, señor Giovanni Alejandro Sierra Parra, ¿quiere intervenir respecto a este tema? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes para todos. Génesis, Donovan, Tatiana, Daniel, señorita Liliana, un gusto compartir contigo. Buenas tardes. Para todos los demás compañeros que nos estén escuchando o viendo. Ha sido muy interesante. Desafortunadamente me perdí los primeros 5 minutos porque entré a las 2:05 y solo me tocó algunos apartes del primer compañero, donde comparto algunas de las cosas de las que ustedes han mencionado, de las que mencionó Liliana, el tema del vaivén o el péndulo que es la vida, cómo vamos y venimos, ese efecto de la acción y la reacción, las dos caras, ese bien y el mal, esa tristeza y alegría, bueno, lo que hemos venido mencionando, cómo es esa espiritualidad y cómo la vivimos y la compartimos desde la religión, cómo esa espiritualidad es muy diversa y diferente dentro de cada uno de los pensamientos que todos tenemos. Pero desde mi aspecto personal, mi espiritualidad va a 2 campos. Y un campo es la tranquilidad y el otro es la sencillez. Porque yo no puedo pensar en ser ser una persona espiritual pensando en que voy a hacer algo para que me traiga voy a tener una acción para que me traiga una reacción. Entonces ando por la vida solo pensando en hacer el bien para que todo me sea bien y realmente eso no es. Esa compensación no funciona. Que el karma puede ser transgeneracional, entonces todo lo malo que yo hice no lo pago yo, sino que lo pagarán mis hijos o mis nietos o algunas otras cosas. Entonces, cuando yo digo que mi espiritualidad va desde la tranquilidad y desde la sencillez, me refiero a que si algo me incomoda, yo no lo puedo ignorar y lo voy a dejar a un lado. Simplemente, Juan, discúlpame el ejemplo, Juan me hizo algo que a mí no me pareció, entonces yo simplemente a partir de hoy ignoro a Juan, no saludo a Juan, no me importa lo de Juan, pero tampoco le hago un mal para que eso no se me convierta luego en una reacción hacia las demás espiritualidades o reacciones o mi vida.
Entonces siempre parto del hecho de la buena fe de las personas, siempre parto del querer y de la sencillez de las cosas. Yo siempre creo que entre más sencillo es algo, sin tener que esperar algo a cambio, sin querer construir algo para tener una reacción, es hacer las cosas siempre con un sentido, desde la tranquilidad y desde la sencillez. Creo que ese es mi aporte. De pronto ha sido un tema de muchas discusiones, donde muchas personas no comparten mi espiritualidad. Soy católico, apostólico, romano, voy a misa, comulgo, comparto con muchos de ustedes, pero creo que el tema trascendental de la espiritualidad va más allá, y va más allá de nosotros como seres humanos, de lo que nosotros queramos construir. Vuelvo y explico o reitero, no tengo por qué pensar en que si hay algo bueno voy a hacer algo, si hay algo malo voy a hacer algo para que se convierta en bueno. Yo creo que todos en la vida tenemos un camino que tuvo un inicio y que conocemos, pero lo bonito es que no sabemos cuándo va a ser el fin, y que independiente de que pasen cosas buenas o malas, no hay responsables a que esas cosas buenas o malas pasen. Son cosas que suceden y que tenemos que afrontar en ese vaivén que nos da la vida, y que no puedo andar por el mundo buscando o culpables o bueno. Considero que si hay efecto acción-reacción, tiene que existir. Cada vez que hay una acción pasa algo, pero el hecho de que yo quiera hacer algo para que pase bueno no precisamente va a ser así, y por eso digo que las cosas entre más sencillas las considero mejores. No sé si muy enredado, pero ese es mi aporte, ese ha sido parte de mi filosofía de vida, de mi espiritualidad, y considero que es muy importante para los seres humanos cuando empezamos a hablar de este tema, que no todo es material y que sí hay un intangible que realmente nos mueve y es el que lleva un ritmo de la vibración que tiene la vida. Entonces, muy interesante la charla. Muchas gracias a todos. Jefe, a ti el micrófono. Muy bien, Gracias, don Giovanni. Muchas gracias, qué buen aporte. Soy Solo Bus, levanta la mano. Hola, buenas tardes para todos. Soy Daniel, comunicador social. Bueno, yo desde el punto personal, yo estoy como muy de acuerdo con la opinión de cada uno en cuanto a que hay un término muy conocido, más bien una frase que dice que no hay una verdad absoluta, ¿cierto? No hay una verdad absoluta porque muchas verdades pueden decir cosas ciertas o inciertas. ¿Cómo respaldo esta frase? El chico escritor nos mencionaba sobre 7 tips o 7 formas en las cuales él llevaba pues su vida y su transcurrir. Él hablaba al principio de algo que se llama mentalismo, ¿cierto? Yo desde mi punto pues personal, yo divido lo que es la fe y la espiritualidad en puntos diferentes. ¿Por qué? Yo hablo desde la fe en algo en lo que yo puedo creer, en algo en lo que yo me involucro, en lo que yo pongo mi pensamiento, pongo mis sentimientos y me vinculo hacia ellos, ¿cierto? Yo hablo desde la espiritualidad en lo que yo practico, en lo que yo siento. Si yo voy a hablar desde mi yo interior, desde mi yo personal, de mi espiritualidad se basa más que todo en lo que mencionaba el escritor, lo mentalista, pero enfocado a algo que son las energías. Yo hablo mucho acerca de que una persona conecta con los demás por medio de las vibraciones, de las energías, de lo que se puede sentir, de lo que se puede percibir, desde un lenguaje no verbal, desde un saludo, desde una mirada, desde, por decirlo así, un olor, desde los sentidos. Esas energías pueden proporcionar para mí lo que es la espiritualidad.
Yo también soy una persona creyente, soy una persona católica, pero soy una persona racional. Al ser una persona racional, yo no puedo desligar la opinión científica acerca de la teoría de la vida, yo no desligo lo que es la teoría de mitologías desde lo que es la creación de la vida. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo en la espiritualidad en base a lo que son las energías y lo que éstas pueden proporcionar, no solamente para las relaciones con los demás, sino para la propia interacción mutua. Es decir, yo puedo ir a un lugar y puedo llenarlo de mi propia energía y contagiar a los demás para que ellos puedan de cierta manera tener como la misma vibra en la que ando yo, pero yo puedo tener mi fe puesta en la fe católica o mi fe puesta en el tema científico. Ese es como mi punto de vista como tal. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias a ti. Realmente el tema, estas preguntas, ¿por qué surgen en la terna 26, 27, que es que vamos? Yo pienso que todos estos sistemas de cultura son una especie de organismo, y lo hablaba yo, nosotros en la medida en que nos volvemos más complejos, va surgiendo otros niveles de conciencia, van apareciendo preguntas importantes que antes no nos hacíamos. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de este curso? Este curso pretende generar elementos en nuestros amigos operadores y en nuestros empleados de construcción de lo espiritual a partir de las experiencias que cada quien viva, pero que nosotros pongamos de realce ese tema de lo espiritual como una guía, una conexión hacia un sentido de la vida mucho más poderoso y mucho más fuerte. No sé quién quiere hacer una intervención final para esto, que como les digo va a ser parte de la terna 27 de la Escuela Virtual Solous. Bueno, Juan, y a todo el equipo, al gerente Giovanni, Alejandro, un cordial saludo. Muy interesante lo que hemos trabajado y muy interesante también la mirada de cada uno de nosotros. Eso es subjetividad, una mirada diferente. Logré tomar nota pues de algunas cositas puntuales. Es como ese estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Que quede pues como esa pregunta, porque el para qué y por qué estoy en la tierra, o sea, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión como ser humano? Eso es importante que nos lo preguntemos en el día a día, o sea, porque estamos en constante interrelacionamiento con los seres humanos, con el mundo, con la naturaleza. De igual manera, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me identifica a mí? Porque, y me encanta la palabra sencillez, yo me uno a esa palabra porque lo sencillo te permite ser auténtico, lo sencillo es, usted es así, punto, pare de contar. Entonces estamos hablando de dos puntos, el bien y el mal, y eso hace parte de la moral, lo decía Génesis. Entonces cada uno, desde su conciencia, ¿y cuál es la conciencia? Lo que te dice que es bueno y que es malo, y que si vos haces una cosa mala, eso tendrá una consecuencia, y si haces una cosa muy buena, tendrá una consecuencia. Entonces qué bonito pensarnos en los estilos de vida de cada uno de nosotros, desde esa sencillez, y lo más importante, no perder la esencia. Ahorita nos decía el escritor y nos dejó un texto de Víctor Frank, que es bellísimo, El hombre en busca de sentido, el verdadero sentido de la vida, en aquellos campos de concentración en Auschwitz. Y yo también le recomiendo un texto muy bonito, además del Principito, que es puro amor, pura amistad, puro sentido de vivir, para que estoy en la tierra, el texto El alquimista. O sea, tenemos todo para tener esa capacidad de esencia, de sencillez, de humanidad, de hermandad. Entonces, el alquimista es eso, algo parecido. Quizás tengo a mi alrededor tantas cosas lindas que no las aprovecho y no las he sabido vivir. Entonces, vivo más pendiente de lo material, qué puedo tener, qué puedo conseguir, pero muchas veces me descuido a nivel espiritual o a nivel de mi esencia. Cada uno desde su creencia. Siento que es como esa parte final, Juan Carlos, y para todo el equipo. Muchas gracias. A ti, Liliana, bueno, les agradezco a todos por su participación. Es un tema que es muy importante, que realmente nos conmueve. Muchas gracias.
por su participación y por todos los comentarios tan importantes y bonitos que hicieron, que seguramente quedarán escritos en algo que llama por ahí el libro de la vida. Muy bien, muchas gracias, Donovan. Entonces vamos a guardar esta capacitación para que nos sirva como un input en esa terna. ¿Listo, Donovan? Claro, sí, señor. Y Muchas darle gracias. gracias a todos por participar. Muy bien. Chao. Chao. Chao, feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego.